¿Qué tal? Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola, médico paliativista, algólogo y maestra en nutrición clínica. Y cada semana intento ir subiendo nuevos videos con información que te puede ser útil en relación a alimentación, salud, enfermedad y cuidados paliativos. Si no me sigues, te invito a que lo realices en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Me encuentras como doctora Antonella Rombola. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre la enfermedad vascular cerebral o EBC por sus siglas. Esta enfermedad es una alteración a nivel cerebral, como su nombre lo dice, que según los datos de la OMS es actualmente la segunda causa de muerte a nivel mundial y se presenta principalmente en países con ingresos medios y bajos. En México se calcula que alrededor de 170,000 personas al año sufren esta enfermedad y siguiendo de esto, alrededor de 38,000 personas fallecen al año por esta, haciendo así un total de personas que la van a presentar o que van a fallecer por ella. Y esto no solo es así, sino que también es la segunda causa de discapacidad en adultos en nuestro país, debido a las secuelas, a las consecuencias que ésta puede tener. La enfermedad vascular cerebral se va a caracterizar por una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Esto significa que por diferentes causas va a recibir menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes el cerebro o una parte de este. Y esto va a tener consecuencias importantes en el paciente. Existen dos tipos de EBC, la hemorrágica y la isquémica. La isquémica es la más común y se va a presentar cuando una de las arterias que le llevan sangre al cerebro o a una parte del cerebro se tapa, se contrae, se cierra. Finalmente lo que sucede es que no va a haber una buena cantidad de sangre que le llegue al cerebro. No va a haber un buen paso de oxígeno y esta parte del cerebro puede dejar de funcionar o hasta morirse. Así que va a haber diferentes síntomas. Los síntomas van a depender mucho, primero, pues de cuánto tiempo deja de llegarle sangre a esta parte del cerebro. Y segundo, de qué parte del cerebro estamos platicando. Porque como sabemos, cada parte de nuestro cerebro tiene funciones específicas y funciones diferentes. Es así que existen las isquemias cerebrales transitorias. Transitoria quiere decir que pasa en poco tiempo, generalmente son minutos, minutos en los que estas arterias se cierran o se tapan o se bloquean y por lo tanto no hay un buen flujo de sangre. Durante estos minutos las neuronas del cerebro pueden alterarse, pero si es únicamente algo transitorio, es decir, que el flujo sanguíneo vuelve a abrirse y vuelve a haber un paso de sangre, el paciente puede recuperarse de manera casi total o tener muy pocas secuelas. Es por esto que si un paciente sufre un evento transitorio es una urgencia médica, ya que entre más rápido se destape la arteria o se restituya el flujo sanguíneo, el paciente va a estar mucho mejor. Existen ocasiones que 1 o 2 días después de el paciente está pues como si nunca hubiera sucedido nada. Claro, se trata de una alteración que puede volver a presentarse en el futuro y por lo tanto el paciente debe de tener cuidados y manejo durante toda su vida. Esto es si el flujo sanguíneo se tapa por unos cuantos minutos únicamente, pero si esto dura mucho más tiempo,
A esto se le conoce como infarto cerebral. El infarto cerebral es cuando la sangre que llega a una zona del cerebro deja de llegar de manera definitiva o durante un largo periodo de tiempo. Esto ocasiona que las neuronas que están en esa parte del cerebro no reciban oxígeno, no reciban nutrientes y comiencen a perder sus funciones y finalmente a morirse. Si esto sucede, es difícil que esta parte del cerebro se vuelva a recuperar. Esto es lo que es un infarto cerebral, es la muerte de una porción del cerebro. Y los síntomas, como les decía hace un rato, pues van a depender de la zona donde se llevó a cabo esto. Si estamos hablando, por ejemplo, de una zona frontal, que es la parte pues frontal de enfrente del cerebro, las alteraciones pueden ser disminución de la movilidad de los brazos o la pierna, o una hemiparesia, una hemiplegia o hasta una cuadriplegia, es decir, que el paciente pierda la movilidad de uno, dos o las cuatro extremidades. Si estamos hablando que esta parte que deja de recibir sangre es la parte occipital, es decir, la parte de atrás del cerebro, puede haber alteraciones a nivel visual. El paciente puede perder la capacidad de ver. Si esta alteración se da en el tronco cerebral, en el tronco encefálico, que es la parte que une el cerebro como tal con la médula espinal y es donde se encuentran los centros de la respiración, pues el paciente puede perder la capacidad de respirar y entonces fallecer de manera inmediata. Las arterias en este tipo de EBC, en este EBC isquémico, pueden taparse por diferentes razones. Puede ser por trombos o tapones de grasa o de sangre, o puede ser por un cierre del mismo vaso sanguíneo o un aumento de la presión arterial, entre algunos otros. El otro tipo de EBC que les comentaba es la enfermedad vascular hemorrágica. Esta es más rara que la anterior, se presenta mucho menos frecuente y lo que sucede aquí es que un vaso sanguíneo se rompe, un vaso sanguíneo que está dentro del cerebro y entonces aquí lo que pasa son dos cosas. Primero, pues al romperse va a haber una salida de sangre y va a haber un sangrado como tal en el cerebro. Y la segunda es que una parte, la parte del cerebro donde llegaba esa arteria, no va a tener suficiente oxígeno y entonces esas células también pueden dañarse y morirse. Existen diferentes factores de riesgo para que una persona presente un EBC o enfermedad vascular cerebral. Estas las vamos a dividir en no modificables. Las no modificables son aquellas que no están bajo nuestro control, son aquellas que nosotros no podemos cambiar, como son la edad. Con los años, el riesgo de presentar una enfermedad vascular cerebral aumenta. También está el sexo. Se presenta esta enfermedad con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Otro factor de riesgo, otro grupo de factores de riesgo son los factores de riesgo modificables o tratables. Son aquellos en los que sí tenemos alguna injerencia, en los que sí podemos hacer algo para tratarlos, para disminuirlos. Y entre estos se encuentran la presencia de diferentes enfermedades, como son la presión arterial alta, la diabetes mellitus, los niveles de colesterol y triglicéridos elevados. Si un paciente presenta estas enfermedades, pero tiene un tratamiento adecuado, un control adecuado de los niveles de presión, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, etcétera, el riesgo de presentar una enfermedad vascular cerebral es mucho menor. Y finalmente están los factores contribuyentes. Son aquellos que no son causa directa de EBC, pero que los estudios nos han demostrado que sí aumentan el riesgo de presentarlo. Entre ellos tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, la inactividad física y la presencia de obesidad. Como es de esperarse, entre mayor cantidad de factores de riesgo tenga una persona,
mayor es el riesgo de presentarla. Es por esto que es importante, pues primero, saber que existe esta enfermedad y segundo, saber que el tratar estos factores de riesgo, el controlarlos, puede ayudar a disminuir el riesgo de presentar esta enfermedad. Espero que esta información te sea útil para ti o para alguien que conoces. Si es así, por favor, comparte este video. Dale like, dale clic a la campanita, sígueme en redes sociales y si tienes alguna duda o pregunta, házmelo saber que intentaré ayudarte para resolverla. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.